Bienvenidos a la segunda clase. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de la idea principal de un texto y del tema central de un texto. En nuestra norma nos especifican que la prueba única nacional va a evaluar también la capacidad para integrar información. Integrar información con la finalidad de inferir el tema. ¿Cómo son las preguntas de este tema en nuestro examen? Estas son dos preguntas del ministerio. Ambas han formado parte de un examen de nombramiento. Por ejemplo, esta en la que nos piden cuál es la idea principal del texto. Esta es una pregunta recurrente. En todos los exámenes ha venido. Y no solo una pregunta, dos, tres preguntas. Entonces, claro, son 5 textos, entonces hay la posibilidad de repetir esta pregunta. Es un parámetro que evalúa si es que la persona que ha leído el texto lo ha comprendido o no, porque a veces ocurre que cuando estamos leyendo el texto vamos comprendiendo las partes o algunas ideas del texto, pero no tenemos la capacidad para juntar todas esas ideas y decidir qué es lo que el autor me quiere comunicar centralmente. Ahí están evaluando tu capacidad de síntesis. Entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? Podría en lugar de principal aparecer la palabra medular, central, que son las más conocidas, o también la pregunta por el tema central. Aquí, por ejemplo, hay algunos profesores que creen que el tema es aquello de lo que se habla en el texto y eso está mal. Empecemos con la idea central. Eh, ¿Cómo hago para identificar la idea central del texto? Acá yo tengo una técnica que la vengo utilizando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y viene dando resultados. Muchos profesores están contentos con esta técnica, les ha servido para superar sus exámenes. Imaginemos que lo que tenemos acá es un texto de 5 párrafos, no como los que vienen en nuestro examen de una página, página y media, 2 páginas. Entonces, un texto extenso. Todos sabemos que cuando se utiliza el punto y aparte, ¿no? Es porque se pasa a desarrollar una idea diferente. Entonces, si tú escribes punto y aparte y pasas al siguiente párrafo, es porque acá en este segundo párrafo hay una idea distinta a la que escribiste o la que se leyó en el primer párrafo. ¿Está bien? A esas ideas se les llama ideas principales. Cada párrafo entonces tendría una idea principal. Si el texto tiene 5 párrafos, entonces el texto debe tener 5 ideas principales. Esto sobre todo cumple cuando los textos son expositivos. Ya luego te voy a hablar por qué en este curso hemos decidido separar la síntesis de textos expositivos en una clase, narrativos en otra clase y argumentativos en otra clase, que son los 3 tipos de textos que vienen en el examen en la prueba única nacional. Bueno, el primer paso para identificar la idea central es identificar las ideas principales. Ese es el primer paso. Sin estas ideas principales es difícil o hasta imposible saber cuál es la idea central con certeza. Lo podrías intuir, podrías tener una idea, pero saber cuál es la idea central no, no se puede saber si es que no tienes las ideas principales. ¿Ok? Ahora, la idea principal se entiende pues como la idea más importante del párrafo, ¿no? La idea que en este párrafo se quiere comunicar, porque las otras ideas, se me ocurre, en un párrafo imagínense que hay 8 oraciones. Entonces, una de esas oraciones podría ser la idea principal y las otras 7 son ideas que están escritas con la finalidad de hacer entender a esa octava idea. ¿Ok? Esa octava idea podría estar al inicio, podría estar al medio, podría estar al final, podría no estar incluso en el texto. ¿Ok? Podría no estar. En los textos expositivos suele estar al inicio, pero no siempre es así. Entonces, la idea principal del texto es una oración, solo una de las oraciones del texto o una oración que represente la idea que en ese párrafo se está desarrollando. Todas las demás son ideas secundarias, las que están dentro de este párrafo. Bueno, entonces yo ya sé identificar, todos somos profesores, hemos leído un montón en la universidad, hemos
leído mucho en el pedagógico, en el instituto, y sabemos identificar ideas principales. Bien, tengo las ideas principales de cada párrafo, ya sé cuáles son, y ahora ¿cómo hago para identificar la idea central? ¿No? Porque la idea central es una oración que sintetiza a todo el texto. Todo el texto se resume en esta idea. La idea más importante de todo el texto es esta. ¿Cómo hago para llegar de las ideas principales a la idea central? Hay dos técnicas, ¿ok? La primera es la técnica de la integración. ¿En qué consiste integrar? Imagínense que acá en el primer párrafo se dice que el fútbol desarrolla habilidades sociales en los jóvenes. Aquí abajo que el vóley desarrolla habilidades sociales en las chicas. Aquí que el básquet desarrolla habilidades sociales. Aquí el rugby desarrolla habilidades sociales y aquí el béisbol desarrolla habilidades sociales. Imaginemos, ¿ya? Entonces, integrar significa definir un concepto que englobe a los conceptos particulares que están en las ideas principales. Como acá dice fútbol, vóley, básquet, rugby y béisbol, entonces yo podría, por ejemplo, integrar esos 5 conceptos particulares con un concepto más general, que podría ser deportes colectivos, puede ser. Entonces, en lugar de decir fútbol, básquetbol, entonces digo deportes colectivos. Y como en los 5 se desarrolla, o en los 5 casos mencionan que estos deportes particulares desarrollan habilidades sociales en los chicos, en las chicas, en los niños, etcétera. Entonces yo digo, los deportes colectivos desarrollan habilidades sociales en las personas. Entonces ya no digo niños, ya no digo chicas, ya no digo adolescentes, digo personas. Ya no digo fútbol, ya no digo vóley, ya no digo básquet, digo deportes colectivos. A eso se llama integrar. Cuando en las ideas principales identifico conceptos particulares que se pueden englobar en un concepto más general. ¿Ok? Entonces, eh, esta es una técnica. ¿Cuál es la otra técnica, profesor? La otra técnica es relacionar las ideas principales entre sí. Puede ser, por ejemplo, que la primera idea principal o el primer párrafo funcione solo como una introducción para lo que se dice en el segundo párrafo. Que lo que se dice en el tercer párrafo es una explicación de lo que se dice en el segundo párrafo. Que lo que se dice en el cuarto párrafo son ejemplos para que se entienda lo que se dijo en el segundo párrafo. Y que lo que se dice en el quinto párrafo es una aclaración, una ampliación de lo que se ha dicho en el segundo párrafo. Entonces, es como si como si todos los párrafos estuvieran trabajando para que se comprenda mejor uno de ellos. Entonces, el primer párrafo es la introducción del segundo párrafo. El tercer párrafo está explicando al segundo párrafo. El cuarto párrafo da ejemplos de lo que se dice en el segundo párrafo. Y el último está comparándolo con otros conceptos para que se comprenda mejor lo dicho en el segundo párrafo. Entonces, al relacionar los párrafos entre sí, me percato de que el segundo párrafo es el centro del texto. Esta idea principal entonces sería la más importante de todo el texto. Entonces, al relacionarme percato de que esa idea principal es también la idea central del texto y que las otras ideas funcionan o que los otros párrafos funcionan como ideas secundarias de esta idea más importante. Entonces, esas son las dos técnicas que pueden utilizar ustedes para identificar la idea central. Pero esto es teoría. A ver, vamos a ver. Los voy a poner en situación, ¿ya? A ver, imaginemos que hemos leído un texto, ¿ya? Y que esta es la primera idea principal, esta es la idea principal número 2, la idea principal número 3 y la idea principal número 4. Ya, acá tienes las ideas principales. Aplica
una o las dos técnicas, podrías aplicar las dos, puedes aplicar ambas, podrías aplicar solo una de ellas, pero aplica la técnica para que puedas llegar a la idea central. ¿Qué harías? Si quieres acá, detén un rato el video e inténtalo por tus propios medios, ¿ya? Entonces, podemos observar que en este texto que tiene 4 ideas principales, por ejemplo, en este primer párrafo se está manifestando una situación de contexto, que estamos en un contexto de pandemia y que en ese contexto muchos padres tienen problemas con la crianza de sus hijos porque ellos están pasando una situación difícil, ¿ok? Luego, acá, este es un hecho, ¿no? Este es un hecho. Ahora, acá me están mencionando cómo es que los niños necesitan que las personas adultas, fíjense en este concepto, las personas adultas en general, ¿ya? Les transmitan tranquilidad y un clima agradable de vida a quienes, a los niños. Las personas adultas a los niños en general. Pero ya aquí abajo nos damos cuenta que no están hablando de las personas adultas. Acá específicamente están mencionando a los padres y que están diciendo que a pesar de las situaciones difíciles que viven, ellos deben cuidar la salud mental y la armonía dentro del hogar. Y más abajo ya no están hablando de los padres, sino de los abuelos, tíos o niñeras, que obviamente están a cargo de los niños y deben también ellos tener una estabilidad emocional. Entonces yo me doy cuenta de que estas dos ideas, la tercera que está hablando de los padres, vendría a ser como un desarrollo de esta idea, igual que esta que habla de los abuelos, tíos y niñeras que a veces se hacen cargo de los niños. También está desarrollando esta segunda idea principal en la que me habla de las personas adultas en general. Entonces, por relación, gracias a que relaciono las ideas principales, me percato de que estas dos serían un desarrollo de esta. Ahora, esta primera idea, la de arriba, ¿qué está haciendo? Está dando el contexto en el cual se enmarca esta idea. O sea, ¿qué quiero decir? Que en tiempos de pandemia, las personas, muchos padres enfrentan situaciones difíciles. Entonces, esta es una situación como que de contexto, como un previo, como una introducción para este segundo caso. Entonces ya me percaté de que esta segunda es la que tiene la información más importante del texto. Lo que se quiere entonces comunicar con este texto es que las personas adultas que están a cargo de los niños deben tener una buena salud mental, deben transmitirles tranquilidad, un clima agradable de vida a los niños que están a su cargo. Eso es lo que me quiere comunicar. ¿Ok? Entonces, esta sería una propuesta, ¿no? La salud mental de los padres y cuidadores de los niños es crucial en estos tiempos de pandemia para brindarles calidad de vida. Entonces, te das cuenta cómo a partir de las 4 ideas principales has llegado a esta idea principal, a esta idea central, medular del texto. De eso se trata. Y esto solamente lo van a adquirir cuando ustedes apliquen esta técnica con los textos que leen. O sea, si ustedes cada vez que leen un texto identifican las ideas principales y a partir de las ideas principales hacen un esfuerzo por llegar a la idea central a través de estas dos técnicas que les he explicado, cuanto más veces lo hagan, más expertos se van a volver en identificar la idea central. Ahora pasemos al tema central. ¿Cómo se infiere el tema central? Bueno, igual imaginemos que tenemos un texto de 5 párrafos, bueno, de 4, de 5, de 5 párrafos, y ahora no vamos a identificar las ideas principales, sino los subtemas. Y aquí es donde voy a desarrollar esto
esta creencia bastante difundida de que el tema es aquello de lo que se habla en el texto. Eso es mentira, ¿ok? Entonces, imagínate que en el texto se habla de la luna. Excelente. Entonces, en los 5 párrafos tengo información acerca de la luna. Ya, esto se llama eje temático. Ese no es el tema, ese es el eje temático. ¿Ya? Tú tienes que preguntarte, ¿qué se dice de la luna en el primer párrafo? O sea, ¿qué cosas se aborda de la luna en el primer párrafo? Ah, aquí en el primer párrafo se está desarrollando el concepto. Me están diciendo qué cosa es la luna. Ah, excelente. Entonces, esto se llama subtema. ¿Qué aspecto del eje temático se está abordando en el primer párrafo? Concepto de la luna. Este es un subtema. Y en el segundo párrafo, en el segundo párrafo se está mencionando las características de la luna. Entonces, este sería el subtema del segundo párrafo. Lo que se está desarrollando en el segundo párrafo respecto al eje temático, características de la luna. Y así, con cada párrafo, identificar qué se dice, qué se desarrolla del eje temático en cada uno de los párrafos. Y a cada uno de esos contenidos, o a cada una de esas etiquetas, de esos subtítulos, vamos a llamarle subtítulos, se le llama subtemas. Entonces, cuando yo estoy leyendo el texto, debo saber cuáles son los subtemas de este. Bueno, sí, se habla de la luna, pero en este caso se está hablando del concepto, acá las características, acá la importancia, acá, etcétera. Sabes los subtemas, ¿ok? Ahora, una vez que yo tengo los subtemas, tengo el eje temático y tengo los subtemas, ¿cómo hago para llegar al tema central? Primero debes saber que el tema central es una frase y es una frase que recoge todo el texto, todo el texto, todo. O sea, en esta frase están todos los subtemas, tienen que estar todos los subtemas. Si en el texto hay 5 subtemas, en esta frase tienen que estar esos 5 subtemas. Si en el texto hay 3 subtemas, en el tema tienen que estar los 3 subtemas. Entonces es una frase que resume el contenido del texto. Es una frase que recoge todas las partes del texto. Ese es el tema central. El tema central no es de lo que se habla. De lo que se habla es el eje temático. El tema central es una frase que resume el contenido del texto. Profesor, ¿y cómo hago para llegar desde los subtemas, que ya sé cuáles son? Imagínense que ya tengo conocimiento de cuáles son los subtemas. ¿Cómo hago para llegar de los subtemas al tema central? Allá hay dos técnicas. Hay dos técnicas. La primera técnica es la de la integración, que se parece mucho a la que explicamos en la de la idea principal o idea central, que si tú tienes conceptos particulares, ¿ok? En cada subtema, entonces podrías englobarlos en uno solo. O sea, acá dice zapatilla, acá dice sandalia, acá dice bota, acá dice botín, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué cosa digo? Calzado. Con la palabra, con el concepto calzado, integro conceptos particulares. ¿Estamos de acuerdo? La segunda técnica es la técnica de la yuxtaposición. ¿En qué consiste yuxtaponer? A veces no es posible integrar en un solo concepto varios conceptos particulares. Entonces, no te queda más que juntarlos. Imaginemos que en estos 3 párrafos el autor está desarrollando las características de la luna. ¿Ok? En cada párrafo una característica particular. Pero bueno, al fin y al cabo, en estos 3 párrafos se dan características. Y en el segundo párrafo están hablando de la importancia que tiene la luna para el planeta Tierra. Entonces, son 2 subtemas que yo no los puedo integrar en un solo concepto. Entonces, cuando yo quiera construir el tema central, no me queda más que juntar estos 2 conceptos en una sola frase.
Entonces, ¿cuál sería el tema del texto si mis dos subtemas son em, características y el otro es importancia? Ah, fácil, los junto en una sola frase y el tema sería características e importancia de la luna. Se acabó. ¿Qué cosa has hecho? Has juntado los dos subtemas en una sola frase. ¿Ok? Vamos a ver una aplicación de esto para que tú más o menos entiendas en qué consiste. ¿Ya? A ver, vamos a inferir el tema central de los siguientes textos. Ya hemos leído un texto, tenemos el subtema del primer párrafo y es la diversidad de metales preciosos en Moquegua. De eso se está hablando en el primer párrafo, ¿ya? En el segundo párrafo se habla de la abundancia de litio en Puno. En el tercer párrafo se habla de la desarrollada agricultura de Arequipa. Y en el último párrafo se habla de las cuantiosas fuentes de agua en Andahuaylas. ¿Cuál será el tema central de este texto? Aquí están los subtemas. Ya, hasta ahí ya tú sabes identificar los subtemas de cada párrafo. Tiene los subtemas. Quiero que me digas cuál es el tema central. Ah, profesor, acá tengo una oportunidad para integrar. Tengo Moquegua, Puno, Arequipa, Andahuaylas. Son regiones de la sierra de nuestro querido Perú, profesor. Ajá, estás integrando. Eso es integrar. A veces los subtemas te van a permitir integrar. ¿Ok? En otros casos simplemente yuxtaponer. Yo creo que podría seguir integrando, porque por ejemplo, cuando hablan de diversidad de metales preciosos, litio, ¿no es cierto? Fuentes de agua, estos qué cosas son recursos, pues, ¿no? Y son naturales y están ubicados en ciertas zonas de la Sierra del Perú. Entonces, yo creo que fácilmente podríamos crear una frase que integre a estos cuatro subtemas. Y esa frase sería el subtema. A ver, veamos una propuesta. La riqueza natural de algunas regiones del sur peruano. ¿Integra o no integra? ¿Fusiona o no fusiona? ¿Contiene o no contiene a los cuatro subtemas? Sí, profesor. Dice la riqueza natural, este natural, riqueza natural, pues me está hablando de la diversidad de metales, abundancia de litio, o sea, estos calificativos, ¿no? Diversidad, abundancia, desarrollada, cuantiosas, se recogen en la palabra riqueza. Ahora, eh, son recursos naturales, entonces también acá la riqueza natural está bien integrada, ¿no? O sea, es un concepto que integra de manera adecuada. Ahora, de algunas regiones del sur, pero bueno, también. Entonces, como vemos, esta frase sí representa a todos los subtemas del texto. Y por favor, escúchenme esto que les voy a decir. Escúchenme. Asegúrense de que el tema que ustedes están marcando, porque en el examen a ustedes les van a decir cuál es el tema central, ¿verdad? Les van a dar alternativas. Asegúrense que lo que están marcando englobe a todo el texto, porque un distractor típico en el ministerio es aquella opción, aquella frase que sí habla de una parte de lo que dice en el texto, de una parte, pero no de todo. Entonces, imagínense en el ejemplo anterior, ¿no? Eh, Tienes características e importancia de la luna, son dos subtemas, ¿no? Va a haber un distractor que va a decir algunas características destacadas de la luna. Entonces, no es que no se hable de eso, sí se habla de eso, ¿no? Pero no es el tema porque no contiene a todo el texto. Posiblemente contenga la mayor parte del texto, pero no contiene a todo. Aquí en el tema, el requisito es que contenga a todo el texto, a todos los subtemas. Todos los subtemas tienen que estar dentro de esa frase. ¿Ok? A ver, hagamos una segunda. Leemos otro texto que tiene cuatro párrafos y los subtemas son estos. ¿Cuál sería el tema central? Entonces tienes acá la crisis política en la cartera de educación, tienes la crisis económica en la cartera de educación, cartera debe entenderse ministerio, ¿no? En el Ministerio de Educación. Soluciones inmediatas, soluciones a largo plazo.
Entonces, una propuesta para tema central, y si quieres puedes tratar de hacerlo tú mismo, está bien, pero luego detén el video un toque y luego miramos la explicación. Mira, esta es una propuesta. Crisis en la cartera de educación. Entonces ya no mencionas las dos crisis que hay, porque acá hablan de crisis política y crisis económica. Acá simplemente dices crisis. Entonces como que es un concepto integrador, ¿verdad? Ahora, en la cartera de educación. Entonces ahí está la primera parte. Y la segunda parte, que es soluciones inmediatas y soluciones a largo plazo, están acá. Y soluciones a corto y largo plazo. Entonces, como que esta primera parte subrayada está integrando, ¿ok? Esta está integrando a estos dos subtemas, pero esta segunda parte ya no está integrando, está yuxtaponiendo nomás, porque dice soluciones a corto y largo plazo. Acá está, inmediatas, largo plazo. Entonces, es un tema que has logrado gracias a la integración y a la yuxtaposición. ¿Ya? Entonces, estas dos técnicas te van a servir mucho. Hay algunos textos, como te comento, en los que es más fácil yuxtaponer y otros en los que es más fácil integrar. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes manejen ambas técnicas. Eso va a depender pues de los textos, pero tú tienes las herramientas para llegar al tema central. Entonces, por favor, que quede claro que el tema central es una frase que resume a todo el texto, que recoge los subtemas del texto, ¿ya? Es una frase que sintetiza el contenido del texto, que toma en cuenta todas las partes del texto. El tema no es aquello de lo que se habla. Entonces, también hay una técnica, ¿no?, muy popular en el medio para identificar el tema central. ¿Cómo identificas el tema central? Ah, ya, mira, cuando termines de leer el texto, pregúntate, ¿de qué habla el autor? Y ahí la respuesta a esa pregunta, ese es el tema. Eso puede ser para un texto de un párrafo, pues, para un texto de dos párrafos. Así se le enseña a postulantes a ciertas universidades, ¿ok? Pero si uno está pensando en el examen que tenemos al frente, que tiene 4, 5, 6 párrafos, ahí esa preguntita no te va a servir para absolutamente nada. Y lo peor es que podría confundirte con lo que es el eje temático. El eje temático es aquello de lo que se habla en el texto. Pero para saber el tema central, no solo necesito saber el eje temático, necesito saber qué se dice en cada párrafo, o sea, los subtemas, y luego dos técnicas para pasar de los subtemas a ese tema central que es la frase que sintetiza el texto. Bien, con estas ideas generales acerca de cómo identificar la idea central y cómo identificar el tema central, paso a las recomendaciones finales de esta clase. Cuando estás leyendo el texto, mientras estás leyendo, no solamente leas el texto para recordar lo que dice. Eso lo hicimos en la sesión 1. En la sesión 1 dijimos, lee el texto para recordar. Lee muy atento el texto para recordar exactamente lo que en el texto dice. Sí, pero al mismo tiempo, tienes que ir identificando las ideas principales o los subtemas del texto. O sea, tienes que ir diciendo, tienes que ir sabiendo qué se dice en ese párrafo. Para pasar al segundo párrafo, tienes que saber qué se dice en el primer párrafo, de qué se está hablando en ese primer párrafo. ¿Ok? Es una manera también de ir registrando y ordenando lo que uno va leyendo. ¿Estamos? A veces la idea principal está en el texto. Entonces, como nuestro examen va a ser presencial, que es lo más probable, eh, subraya, ¿no es cierto? En la hoja subraya esa idea principal. Si no hubiera una oración que refleje la idea más importante del párrafo, entonces al costadito escribe, así brevemente, rapidito, cuál es la idea principal del texto. Porque si el texto tiene 7 párrafos, ¿cómo sabes cuáles son las ideas principales de los párrafos? No vas a volver a leer, no vas a ir a buscar en ese momento. Ya tienes que tenerlos bien reconocidos. Entonces puede ser que tú los tengas subrayados o lo tengas sumillados. Es cosa que solamente miras eso que has subrayado y eso que has escrito para identificar la idea central. ¿Ok? En textos extensos, como ves acá, se puede identificar, se puede olvidar
lo que dice en cada párrafo, lo que dice o lo que se desarrolla en cada párrafo, ¿ya? Entonces, mientras estás leyendo, tienes que al mismo tiempo que estás recordando, grabando lo que estás diciendo, lo que estás viendo, también tienes que ir identificando las ideas principales y los subtemas, porque recuerda que esos son insumos para identificar el tema central y la idea central. ¿Estamos? Ya cuando estás en las preguntas, por favor, esto te lo pido por favor, antes de mirar las alternativas, cuando te pregunten cuál es el tema central, la idea central, antes de mirar alternativas, responde la pregunta. O por lo menos ten una noción de cuál es la respuesta. No bajes sin nada en la mente. Si tú bajas vacío o vacía, los distractores van a hacer de ti lo que les plazca. Te van a confundir como no tienes idea. La típica, te va a aparecer más de una, te van a aparecer las tres, no vas a saber qué marcar. Al final vas a champear, vas a marcar alguna de ellas al azar y al final se malogró la pregunta. Has perdido tu tiempo. ¿Ok? Invierte un poquito más y trata, me refiero a invierte un poquito más de esfuerzo y de tiempo para que puedas tener una noción de la respuesta antes de mirar las alternativas. De esa manera te proteges, te blindas de los distractores. Si te parecieran correctas dos o más opciones, y eso vamos a verlo ahora en la aplicación, tienes que encontrar la diferencia que hay entre esas dos opciones. O sea, aplicar la técnica que tiene ella que no tenga yo. ¿Ok? ¿Qué tiene esa alternativa que no tenga la otra alternativa? Hay algo que tiene una que no tiene la otra. Y fijarse si esa diferencia está considerada en el texto o no. Si en el texto esa diferencia, ese dato adicional, sí se está desarrollando, entonces esa es mejor respuesta. Pero si esa diferencia, si ese dato adicional no se está tomando en cuenta en el texto, no se está desarrollando, entonces esa no es la respuesta, más bien la otra es la respuesta. Así que vamos a aplicar todo esto, todas estas recomendaciones las vamos a aplicar en un texto. Primero, vamos a leer este texto para identificar la idea central. ¿Ok? Este texto tiene 3 párrafos. Y en estos 3 párrafos, el autor quiere comunicar una idea central. Luego me preguntan, ¿no? La pregunta es qué alternativa contiene la idea medular del texto. Entonces, para responder a esta pregunta, yo te pido por favor que detengas el video, leas el texto y a partir de las técnicas que hemos enseñado, eh, hágase el esfuerzo por responderla. ¿Ok? Entonces, ahora que ya leíste, explico cuál es la respuesta. Y fíjate que acá aparece un nuevo elemento, ¿ya? Que son alternativas parecidas. Esto muchos profesores me lo piden. Profesor, por favor, ¿puede resolver o ponernos como ejemplos preguntas en las que las alternativas se parecen? Porque no sabemos cómo administrarnos con preguntas en las que las alternativas se parecen. Cuando hay una sola alternativa que es y las otras que están lejos de ser la respuesta, es fácil, pues, profe. Pero, ¿qué pasa cuando son parecidas? A ver, estamos claros, por ejemplo, que el eje temático de este texto es el oído, ¿no es cierto? Es lo mínimo que podríamos identificar. Luego, de repente, pensar que es el oído humano. Perfecto. También nos hemos dado cuenta que a lo largo del texto se mencionan las partes, ¿no? El oído interno, el oído medio y el oído externo. Se desarrolla cada una de ellas. Excelente. Entonces, estas alternativas son muy tentadoras, ¿no? El oído humano está dividido en 3 partes, eso es cierto, y cada una tiene una determinada función, eso es cierto. Entonces, en serio, cualquier lector cuando ve esta opción diría, oye, esta sí es la idea principal. Luego miramos la alternativa B y se parece, ¿no? El oído humano tiene 3 partes, ahí está, 3 partes, 3 partes. Pero cada parte se subdivide en otras más pequeñas con funciones. Mira, acá dice función y acá dice con funciones específicas. Entonces, se parece y tiene un dato más
que se subdivide en otras partes más pequeñas, es un dato adicional. Y eso es cierto, se desarrolla en el texto. Entonces, esta B es mejor incluso que la A, ¿no? Entonces diría, uy, las dos pueden ser respuestas. O a alguno de repente le parece más la A que la B, pero bueno, ya aquí ya tiene un problema, ¿no? Porque son alternativas parecidas. No obstante, yo los invito a hacer una lectura más atenta del texto, porque cuando nosotros estamos leyendo el texto con la finalidad de identificar la idea principal, nuestro objetivo es saber cuál es el mensaje del texto. Entonces, miren acá el texto, ustedes lo han leído, ¿no es cierto? Y se han fijado de que en la primera parte dice que el oído humano es un dispositivo extraordinariamente complejo que actúa, fíjense acá, como un transductor. Dice que el oído humano actúa como un transductor. ¿Por qué? ¿Por qué actúa como un transductor? Porque recoge energía acústica, ¿ok? Sonido, ¿se entiende? Y la convierte, o sea que el transductor convierte, transforma, excelente. Recoge la energía acústica y la convierte en impulsos eléctricos. Entonces, ¿saben qué? Esta oración, la primera oración del texto, es la idea principal del texto. Profesor, ¿por qué? Y el resto, escúchame, aquí en el resto del texto en el que se empieza a hablar del oído interno, perdón, del oído externo primero, luego el oído medio y el oído interno, el autor solamente está haciendo todo un itinerario para explicarnos cómo es que el oído convierte esa energía acústica en impulsos eléctricos. Aquí viene el oído externo, luego qué hace el oído medio y luego qué hace el oído interno para convertir en impulsos eléctricos. Observen cómo comienza. Para su estudio suele dividirse en tres partes, oído externo, medio e interno. El oído externo está constituido por el pabellón, hasta ahí no hay problema, me está diciendo qué es el oído externo, ¿no es cierto? Y el conducto auditivo externo, cuáles son las partes, ¿no? Observen esto, observen esto. El pabellón funciona como recolector de ondas acústicas. Ahí está la primera parte. Recoge energía acústica, ¿ok? A las cuales canaliza hacia el interior, y se lo pasa y le da el pase al oído medio. El oído medio es una cavidad que tiene estas partes y entonces esa energía acústica recibida se convierte ahora en otro tipo de, ¿no es cierto? Recibe la vibración del tímpano y la transmite amplificada al oído interno, la presión del estribo, O sea, me está diciendo cómo se convierte esa energía acústica, cómo lo procesa y cómo lo envía al oído interno. Ahora miren lo que dice en el oído interno. En el oído interno dice, al final, ¿no es cierto? En el oído interno la energía sólida originada en el oído medio se convierte ahora en líquida, ¿no? Entonces, eh, la energía acústica en el oído medio se convierte en energía sólida. Y en el oído interno se convierte en energía líquida. ¿Estamos? Porque los golpes del estribo sobre la membrana de la ventana oval mueven las linfas de los conductos. Este movimiento, unido al de las membranas, genera fenómenos eléctricos. Aquí está el final del proceso. ¿Se acuerdan? Todo empezó con recolectar energía acústica y todo termina en que el oído interno genera fenómenos eléctricos que son transportados al cerebro. Entonces nos estamos dando cuenta de algo maravilloso. Nos estamos dando cuenta de que todas las ideas del texto que están después de esta oración, en la que se habla del oído externo, el oído medio y el oído interno, todas esas oraciones
Lo único que están haciendo es explicar cómo, cómo, cómo es que el oído humano funciona como un transductor. Cómo es que recoge energía acústica y la convierte en impulsos eléctricos. Entonces, ¿qué es todo el texto? Una explicación de esa primera oración. Y ya está. Por eso, esta es la idea más importante del texto. Y cuando yo miro las, la pregunta, y miro las alternativas, cuando veo esta alternativa A, digo, no, pues esto no es, esta no es la idea principal, esta no es la idea central del texto. No es esto lo que el autor me quiere comunicar. Esto tampoco, ¿no es cierto? Claro, hay más de la mitad de profesores ha dudado con estas porque sí son información que coincide con el texto. Pero es que si tú no te has tomado el trabajo de identificar la idea central del texto o de tener una noción de cuál es la idea central del texto con tan solo la lectura del texto, entonces es obvio pues que tú no sabes cuál es la idea central y como no sabes, cuando bajas a las alternativas, los distractores te van a hacer papilla, pues. Te van a confundir, te van a combinar. ¿Ok? Entonces acá, fíjense cómo la C aparece clarita, ¿no? El oído es como un transductor que convierte ondas acústicas en impulsos eléctricos a través de su estructura interna. ¿Y qué es la estructura interna del oído? Ah, la estructura interna del oído es oído externo, oído medio y oído interno. Para los que piensan que en esta idea central solamente está la primera oración. No, no solamente está la primera oración. Hasta aquí es la primera oración. Pero esto de a través de su estructura interna está integrando a todo el desarrollo del texto. De esa forma tienes que esta es la idea más importante del texto, la idea que resume el contenido del texto. ¿Ok? ¿Listo? Entonces ya hemos visto un caso de cómo identificar la idea central. Por eso, por favor, sigan mi recomendación. La mayoría de profesores cuando ve esta pregunta de frente mira las alternativas negligentemente, imprudentemente. Entonces, no sea tan temerario, ¿no? Si le preguntan cuál es la idea medular del texto, piense y diga cuál será la idea que resume el contenido del texto. Entonces, de alguna manera tengo que anticipar respuestas, tener una noción de la respuesta. Y para eso, mi lectura no puede ser pues una lectura así rapidita, ¿no? Una lectura desordenada. No, tengo que ir leyendo con ese propósito. Tengo que ir leyendo el texto con la finalidad de saber cuál es ese mensaje, cuál es esa idea central, cuál es la síntesis del texto. ¿Ya? Perfecto. Ahora pasemos a un caso o un ejemplo en el que vamos a identificar el tema central. ¿Ya? Este texto tiene un solo párrafo. ¿Ya? Un solo párrafo. Es un texto pequeño. Los textos que utilizo acá en las clases son más pequeños que los que tenemos en el examen, pero los textos que aparecen en los cuestionarios, en, en la ficha de aplicación, son extensos tal como los que aparecen en el ministerio, ¿ya? Sino que acá, para dar el ejemplo, nada más estoy utilizando textos más pequeños. Entonces, ya saben, pueden detener el video, leen el texto atentamente y luego traten de responder esta pregunta, ¿ya? Cuando ya lo hayan hecho, yo voy a explicar cuál es la respuesta, ¿ya? A ver, lo primero que observamos es que acá se está hablando de los camélidos, pero ese no es el tema. El tema no es los camélidos, ese es el eje temático. Bueno, es un solo párrafo, entonces está fácil. Como es un solo párrafo, yo tengo que pensar qué cosa de los camélidos se está desarrollando en este párrafo. ¿Qué idea de los camélidos? ¿Qué información acerca de los camélidos se está desarrollando en este párrafo? Y claro, acá me percato que, por ejemplo, están hablando de algunas características que tienen los camélidos, ¿no? Algunas características que tienen ellos. Y también están hablando de esa ubicación geográfica
diversa en la que pueden vivir los camélidos, gracias justamente a esas características biológicas que tienen. Entonces, miremos, ya que he anticipado la respuesta, ya que tengo una noción, miro las alternativas. Características que diferencian a los camélidos. No está mal, no está mal, pero me parece que le falta una parte, porque solo características no. ¿Ok? Entonces, mi profesor me dijo que tiene que englobar a todo el texto. Entonces, características solamente no me parece bien. Algunas características de los camélidos que los diferencian de otros mamíferos. No está mal, pero está diciendo casi lo mismo. Está diciendo casi lo mismo porque acá dice que diferencian a los camélidos. Entonces, decir que los diferencian de otros mamíferos es casi lo mismo. Solo que acá se dice algunas características. Claro, no se menciona en la A parece que nos dijeron todas las características de los camélidos, ¿no? Pero acá dicen algunas características. Bueno, ahí puede haber una diferencia. Y en la C, algunas características fisiológicas, ajá, ya no me dicen características nada más, como acá. Acá me están diciendo algunas características fisiológicas de los camélidos que favorecen su existencia en diversos hábitats. Esta recoge la totalidad del texto. Listo, entonces, nada más, apliquen lo aprendido en los cuestionarios y ojalá esto les esté ayudando. Muchas gracias.